darle las gracias a todas las personas que han hecho posible esta iniciativa con la que el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres se une a la celebración del Día del Libro este año. Es una iniciativa que ha sido impulsada por nuestras estudiantes en prácticas, Gwendolyn Pérez, Ana Pérez, Lucía Hernández y Sara Suárez, de los grados en Filosofía y Estudios Ingleses, y es una iniciativa que no hubiese sido posible sin la generosidad de las autoras que nos han querido generosamente acompañar esta semana con una preciosa agenda de entrevistas que estarán disponibles en las redes sociales una vez que las hayamos celebrado. Quiero agradecer, por tanto, en nombre del IUM, del equipo directivo, de Margarita Ramos, el mío, el de Laura Aguilera, a Margarita Santana y a Cecilia Domínguez por estar con nosotras esta mañana. Con estas palabras de agradecimiento cedo la palabra a nuestras estudiantes en prácticas para que comiencen la entrevista. Muchas gracias a todas. Gracias a ustedes. Aquí encantada de contestar. Bueno, como ya dijo Saray, muchas gracias a todas por venir y por participar en esta iniciativa. Y yo quería empezar con una pequeña presentación de Cecilia Domínguez. Y quería decir que, aparte del premio de Canarias de Literatura en el 2015, es una licenciada en Filología Hispánica que forma parte del comité de redacción de la revista Cuadernos del Ateneo, en el Ateneo de La Laguna. También es una académica numeraria de la Academia Canaria de la Lengua y en 2013 fue nombrada miembro del Instituto de Estudios Canarios. Y que si alguien está interesado en gran parte de su obra, que se consiga la antología que recoge muchos de sus poemas y también 3 poemarios inéditos. Y nada, que es un placer tenerlas aquí y eso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Oiga. A ver, pues cuando ustedes quieran, empiecen a bombardear. ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Sí. Sí. Vale, pues tras esto yo voy a hacer una presentación de Margarita Santana. Pues Margarita Santana de la Cruz es doctora en Filosofía, en concreto en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de La Laguna. Imparte docencia en la Facultad de Filosofía de la UL desde 1992, además de másteres universitarios e interuniversitarios, seminarios, conferencias de la misma universidad y en otras. Fue durante 4 años secretaria del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y actualmente es coordinadora del programa de doctorado interuniversitario de Lógica y Filosofía de la Ciencia y coordinadora de la materia de Historia de la Filosofía en la BAU. Además Ya participa bueno, pues ya no. Además participa en el proyecto de investigación La frontera entre ciencia y política y la ciencia en la frontera, la ciencia española 1907-1975, y ha participado en múltiples proyectos nacionales desde su incorporación a esta universidad de manera ininterrumpida. Ha publicado trabajos sobre filosofía de la ciencia, retórica de la ciencia y ciencia y género, tanto a nivel nacional como internacional. Los libros que ha publicado son, en 2009, con la editorial 23 Escalones, su poemario El verbo que te dice tiempo. En 2017, con la editorial Escritura entre nubes, su poemario Geografía en 3 movimientos. Y en 2020, con esa misma editorial, Abecedaria. Gracias. Bueno, y tras esto vamos a comenzar la primera pregunta que quisiéramos hacerle a ambas es cómo comenzaron en la escritura y además cómo reconocieron que esa era vuestra vocación. Sí, Silvia, te toca. Pues nada, yo empecé con la escritura enmendándole la plana a mi abuela. Mi abuela nos contaba, bueno, por eso tengo tanto cariño a la literatura oral, la reivindico, vamos, porque mi abuela todas las noches, desde que teníamos narices, yo creo, a mi hermano y a mí nos contaba, mientras ella molía el café del día siguiente, nos contaba historias y nos recitaba romances y nos leía, porque tenía mucha memoria.
Y una de las historias que nos contaba era la Caperucita de Perrol. La Caperucita de Perrol, el lobo se come primero a la abuela y luego se zampa a Caperucita y ahí se acabó el cuento. Claro, yo con 5 años decía, qué horror, empecé a odiar a mi abuela en ese momento. Y entonces ideé cambiar del final a Caperucita. Y cuando, como ella repetía las historias, yo dije, bueno, voy a esperar a que ella repita Caperucita y le voy a parar los pies. Total que cuando ella me cuenta, empieza otra vez a contar Caperucita, se merienda el lobo a la abuela sí lo dejé que se la merendara. Y entonces dice, cuando se iba a balanzar sobre Caperucita, la paro y le digo, ¡ey! Ven. Y ahora en ese momento Caperucita sacó 2 pistolas y mató al lobo. ¿Qué pasó ahí? Claro, mi abuela me miró como diciendo, mal por venir esta niña, pero bueno. En ese momento me di cuenta de que yo había salvado la vida de Caperucita simplemente con la palabra, ¿no? Con cambiar la historia. Entonces yo dije, bueno, pues si yo puedo salvar la vida a Caperucita, puedo salvar la vida a todo el mundo y puedo hacer unas historias y puedo inventarme las historias que quiera, ¿no? Y ahí empecé yo entonces a escribir y muchas veces lo hacía en verso, pero eran historias en verso, eran como fábulas, pero lo contaba en verso porque yo tenía mucho oído musical y como mi abuela siempre estaba con los romances y el Margarita, esta linda la mar, que me tenía hasta el moño con el Margarita, pues con perdón, pues empecé a escribir ahí un poco eso y ese fueron mis inicios. Luego, claro, después uno se da cuenta, yo lo hacía como juego, luego te das cuenta, yo solamente me di cuenta, fíjense, con los años que pasaron, me di cuenta de la responsabilidad que iba a adquirir cuando sale mi primer libro. Cuando salió mi primer libro publicado en el 1977, fue cuando yo me planteo, o lo dejas ahora, o ya esto tienes que seguir, ¿no? Porque es cuando, claro, cuando te ves ya en letra impresa en un libro, aunque yo me había visto porque yo publicaba en periódicos, había ganado algún premio y alguna cosa de esa, pero cuando ya te ves en un libro, ya te llega la responsabilidad esta que tú dices, bueno, aquí hay un antes y un después, y entonces claro, decidí continuar. Me toca a mí, ¿no? Sí. Pues mis comienzos en la escritura, pues yo los colocaría en cuarto de GB, porque la profa de lengua, teníamos que hacer dictados, cosa que creo que ahora no se hace, muy mal, y ella siempre utilizaba para los dictados obras literarias, ¿no? Y eso me fue entrando, pero hubo un detonante que dije, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Y es que en mi pueblo, en Sardina del Sur, en Gran Canaria, en aquel entonces había una iniciativa que tenía que ver con la Filarmónica de Las Palmas, y cada mes o cada 2 meses, no recuerdo, iba una parte de la orquesta a la iglesia del pueblo, dependiendo, ¿no? Pues a veces iban los instrumentos de viento, a veces iban los de percusión, los de cuerda y claro, ese fue al mismo tiempo el comienzo de mi pasión por la música y el comienzo por mi pasión por la literatura. Y ustedes se preguntarán por qué. Yo tampoco lo tengo muy claro, pero es que conservo la redacción que hice sobre uno de los conciertos. Que eran los impresionistas, hasta ahora habíamos visto a los románticos, y tocó pues Debussy, Ravel. Entonces yo relataba aquello y me quedé con una frase final de la redacción que era que me gustaba tanto que parecía que la iglesia se elevaba hacia el cielo, ¿no? Entonces esa última frase
fue la que me activó como un chip en el que luego se fue reafirmando, que tenía que ver con que cuando sentir algo intensamente me ocurría, la única manera que yo veía de poder expresarlo era a través de las palabras, ¿no? Entonces yo me recuerdo en Pozo Izquierdo, en la playa, que está, bueno, toda mi escritura está muy ligada al mar, como creo que la de la mayoría de la gente que escribimos desde aquí. Y me recuerdo, pues eso, muy chica, 8 o 9 años, mirando al mar y componiendo unos sonetos, que aquello era un horror, porque había que contar las sílabas, las rimas, el no sé qué, pero bueno, yo ahí empeñada en, afortunadamente de eso no conservo nada. Pero sí recuerdo que eran malos como la peste, o sea, que yo no servía para nada. Pero fui descubriendo, siempre estuve ligada a, bueno, la ligazón se produjo en segundo de bachillerato, cuando no había filosofía entonces, pero tenía un amigo, Orlando, cuyo hermano mayor le prestaba libros muy sesudos. Y entonces empecé a leer a Sartre, empecé a leer a Hermann Hesse y sobre todo un libro que me hizo decidirme ya luego por la filosofía, fue La genealogía de la moral de Nietzsche, que además confirmó plenamente mi ateísmo, que ya llevaba un tiempo, pero vamos, lo terminó de confirmar. Y entonces ahí se produjo una especie de simbiosis entre lo que era pensar la existencia y escribir sobre ella. Pero no solo escribir filosóficamente, sino escribir poéticamente. Yo creo que hay algo que tienen en común la filosofía y la poesía, y es una respuesta al asombro. Al asombro, y en tal sentido es algo a través de lo cual adquirimos pues conciencia del mundo y conciencia de nosotras mismas en tanto que sujetos que están en el mundo. Y bueno, yo empecé a escribir esas cosas horrorosas y a partir de ahí pues no he parado. Nunca pensé en el tema de las publicaciones, y de hecho cuando Mónica, que era la dueña de 23 escalones, que ya no existe, me propuso esa primera publicación, pues le dije que sí, que valía. Pero no fue algo, y en ese sentido la trayectoria de Cecilia y la mía es absolutamente distinta. Nunca me planteé el tema de publicar, pero lo que sí hice fue seguir escribiendo, siempre. Así más o menos es la cosa. Bueno, pues continuando, sin duda escribir es un arte y el arte en todas sus manifestaciones recibe influencias e inspiraciones. ¿Nos podrían decir si hay alguien o algo que haya influido en su trabajo como autora? Sí, bueno, influencias todas, desde principios, desde niña, desde los romances y los cuentos de mi abuela, hasta una sorpresa que me dio un cura. Fíjate que yo soy anticlerical total y no tenía unos rollos como el cura horrible. Y un día en el colegio, claro, yo estaba en un colegio nacional católico, como era lo de la época, y estuve a punto de que me expulsaran varias veces porque planteaba muchas dudas teológicas y yo era una niña de poca fe. Pues un cura, gallego además,
no duró un suspiro, porque claro, como era un cura de mente abierta, eso se los cepillan enseguida y los mandan a misiones. Pues me apareció un día con un libro que yo pensé que era tan gordo que yo dije, esto es una Biblia, y ya las monjas le hablaron de que yo era una media descreída y me va a hacer algo aquí. Y claro, yo me acerqué, me llamó, claro, yo me acerqué y dije, mire, si es una Biblia, yo tengo 3 en mi casa. O sea, total, que me dice que no era una Biblia, que era la obra completa de Rosalía de Castro. Yo tenía 9 años. Y yo lo miré así con cara de no creerme nada y yo dije, bueno, y dice, no, te la doy para que la leas y luego cuando tú termines de leerla, pues hablamos y tú me dices lo que no entiendes, lo que no entendí casi nada. Yo total, claro, me la llevé y empecé a leer a Rosalía Castro. La mitad de las cosas no me enteraba de nada, porque claro, con 9 años yo decía, tío, esta pobre mujer, lo que sabía era que era muy triste, las orillas del Sar, una cosa, digo, Dios mío. Total que cuando yo llegué a, otra vez ya con aquello leído, que tardé, porque vamos, dice el hombre que, entonces claro, le dije, mire, no me enteré de muchas cosas, porque claro, entonces yo le empecé a explicar y entonces él, que era cura, me dice, no, es que claro, toda esa tristeza la lleva ya desde la infancia, porque tú sabes que era una hija de madre soltera y su padre era un cura. Yo lo miré así y dije, si usted lo dice, porque claro, entonces cuando él me empezó a decir esas cosas, yo empecé a entender más la poesía, pero me quedaba una incógnita, que era, ¿por qué me había dado a mí eso, no? Y se lo pregunté, y entonces él me dijo, porque tú vas a ser escritora. Yo en ese momento, digo, este fue el oráculo de Delfos, porque yo en ese momento nadie sabía que yo escribía en mi casa y nada, yo me quedé así. De hecho, me quedé tan impresionada que lo primero que llegué, cuando llegué a mi casa, dije, mamá, que me dijeron que iba a ser escritora. Y yo sí, yo escribía, pero esa consideración del Señor. Luego, mi padre, ese mismo año, con 9 años, me trajo las rimas de Bécquer de un viaje que hizo a Sevilla. Con las rimas de Bécquer me pasó un poco parecido a con Rosalía de Castro, porque yo empecé con el yo sé un himno gigante y extraño, y yo dije, ¿qué será esto del himno? Pero como tenía mucha musicalidad, pues yo seguí leyendo a Bécquer hasta que llego al poema por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, y ya, adiós. Ya me enamoré de Bécquer, fue mi primer amor. Y no solamente fue mi primer amor, sino que lo plagiaba. O sea, toda mi poesía era unos plagios de Bécquer asquerosos. Yo pienso que así se debe empezar. O sea, yo creo que el escritor debe empezar plagiando, porque es una manera de aprender. O sea, a medida que yo estaba plagiando a Bécquer en el salón, en el ángulo oscuro y todo esto, pues yo me estaba dando cuenta no solo incluso de la ironía, porque Bécquer, a pesar del rollo del romanticismo, para mí Bécquer es... con él empezó la poesía moderna, porque tiene una cantidad de ironía impresionante. A partir de ahí, claro, en el colegio lo que estudiábamos literatura era vida, obra y estilo. Eso era maravilloso. Te tenías que saber la vida del personaje, que muchas veces era mentira, porque, por ejemplo, de Lorca decía, murió prematuramente, ¿no? O sea, entonces yo rebobinaba porque yo sabía lo que le había pasado a Lorca, pero mis compañeras no. Entonces, pues yo era roja de principio. Y entonces, claro, no nos daban a leer nada. O sea, nosotros nos aprendíamos la vida, la retahíla de obras y tal, y el estilo. Yo decía, estilo barroco conceptista. Yo decía, ¿qué será esto, el señor Quevedo? Porque claro, no te leías nada, no sabías cómo. Pero lo ponías en el examen y ya está, ahora sin leer nada. ¿Qué pasó? Que la casualidad dio que como en una de las terceras expulsiones, creo que fue, se celebraba, hacía años, se empezó a celebrar un congreso internacional eucarístico. Ustedes imagínense, que era a nivel internacional, pero que después a nivel nacional se hacían concursos de poesía a la Eucaristía en los colegios. Y un profesor de latín, Alfonso Trujillo, que después fue catedrático de Historia del Arte ahí en la Universidad de La Laguna, en ese momento estaba dando clases de latín y griego en el colegio. Y me dijo, muchacha, preséntate a esto. Yo digo, ¿yo a la Eucaristía? Pues si yo no creo nada de esto, ¿qué voy a hacerle yo a la Eucaristía? Total, que el hombre dice, no te preocupes. Y entonces me prestó a los místicos, me prestó a Juan de la Cruz, Teresa de Jesús y Fray Luis de León. Yo allí descubrí un mundo que yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Sobre todo a mí San Juan de la Cruz me fascinó, ¿no?
porque me recordaba mucho, claro, el Cantar de los Cantares. Entonces yo lo vi desde el punto de vista humano, ¿no? De hecho, bueno, lo que yo hice fue un potaje entre los tres y hice un poema que aquello no tenía, bueno, pero ganó, oye, ganó premio, ganó el premio. Pero eso me despertó el punto por conocer todo lo clásico. Entonces le pregunté a Alfonso Trujillo si él tenía más libros de esa literatura, de esa época. Y entonces ya me prestó a Lope, a Calderón, a Quevedo, a Góngora. Claro, a mí se me abrió un mundo impresionante. Y ustedes dirán, todo hombre, sí, es que eran todos hombres. Es que en esa época la mujer estaba en los libros de texto ni aparecía Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Fernán Caballero, que era Cecilia Boldefaber, pero que encima no nos leíamos nada, un trocito de La Gaviota, de la Pardo Bazán no se leía nada porque esa mujer estaba totalmente prohibida, yo qué sé por qué, pero bueno. Entonces, claro, todos mis referentes, luego empieza, claro, las lecturas clandestinas. Era una época en que Miguel Hernández, García Lorca, Luis Cernuda, León Felipe estaban prohibidos, no se podían leer. Y entonces yo conseguía a través de una librería, Roja ella, librería también, unos libros a través de, ellos lo traían de Argentina y de México. Y a través de las ediciones Losada y de la ESO Económica, pude leerme a Cernuda, a Miguel Hernández y a todos. Claro, a mí yo cuando llegué a Cernuda, a mí me impactó este señor, ¿no? A mí me pareció que era un poeta amoroso impresionante. Entonces todas esas fueron las influencias que yo tuve. De mujeres, realmente la única, la pobre, la señora Rosalía de Castro, pero el resto de mis referentes fueron en realidad hombres. Pero claro, era la época, no había otra. Después ya, claro, con el tiempo ya fui leyendo cuando se empieza a descubrir mujeres. Bueno, sí, yo leía mujeres, a Emily Bronte con Cumbres Borrascosas porque la tenían en mi casa y recuerdo que fue el libro con el que mi madre se dio cuenta que yo sabía leer porque lo vi un día en la mesa. Yo, claro, yo jugaba con las letras, pero mi madre pensaba que no, ¿no? Y entonces le di Cumbres Borrascosas. Dice mi madre, ¿tú qué dices? Digo, que dice Cumbres Borrascosas. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que yo realmente leía, ¿no? Y entonces, claro, leía eso, pues a Llaneire, toda esta gente, pero claro, era prosa, no era poesía. Pero de resto todos eran hombres. Y entonces, claro, todos mis referentes, desde luego, fueron hombres. Y ya, si hablamos de poesía canaria, hasta los años 70, yo no fui ni consciente de que existía poesía canaria. Porque, claro, en los libros de texto solamente estaba Pérez Galdós, Tomás Morales y Iriarte, que decían un fabulista del puerto de la Cruz, era lo único que se decía, ¿no? Entonces, claro, yo sí tenía más conocimiento de Iriarte porque mi abuela sí que se sabía fábulas de Iriarte de memoria y sí me las contaba. La del burro flautista la tengo clavada en el pecho, porque a mí siempre me llamaba como... A mí todo me pasaba por casualidad, pues entonces... Y yo creo que eso fue un poco... Después ya fui leyendo a otra gente, pero claro, los referentes uno los coge cuando es jovencita. Y claro, mis referentes eran realmente masculinos. No sé si me he liado mucho, pero bueno, eso está. Por cierto, yo quería preguntar, ¿tenemos tiempo para no alargarnos mucho en las respuestas? Sí, en principio sí. Sí, además, no, de todas maneras, y el tiempo yo lo calculo porque yo tengo que ir a buscar a mi nieta. Pues ahí está. La conciliación es un derecho prioritario. Sí. Bueno, pues lo de los referentes. En mi casa no había libros. Había enciclopedias y mi madre a veces sí compraba alguna cosa en el círculo de lectores y recuerdo que me encantó cuando compró las obras de teatro de este hombre, de Oscar Wilde. Yo era bastante pequeñita y recuerdo verla sentada leyendo A Sangre Fría de Truman Capote, pero ese no me lo dejaba leer. Me decía que no, que era muy, muy chica para esa novela. Y luego, claro, en la medida en que en casa no había libros, pues
tuve la suerte de que al lado de casa pusieron una biblioteca y la bibliotecaria era mi tía, con lo cual tenía manga. Porque me podía pasar allí las horas y me podía llevar más de 3 libros. Y claro, ahí leí muchísimo. O sea, yo creo que me leí, además estamos hablando de una biblioteca pequeña, pero con enjundia. Y entonces creo que me leí todo lo que había, pero recuerdo que me marcaron mucho, aparte de Asterix y Obelix, toda la obra de García Lorca y todo el teatro de Shakespeare. Y también Pedro Salinas y Jorge Guillén. Los referentes también eran, como en el caso de Cecilia, referentes masculinos. Yo empecé a conocer a autoras porque en COU una profesora, bueno, ya sabía que me gustaba mucho leer y entonces me prestaba libros. Y recuerdo mi impacto con una autora a la que, bueno, que sí, que sigue siendo una referencia, que fue Doris Lessing, porque me dejó casi toda su obra de Doris Lessing, y, y dentro de las españolas, Montserrat Roig. Me acuerdo, Tiempos de cereza, creo que se llamaba la novela. Y, y ya fue posteriormente cuando fui leyendo a otras autoras, pero combinar la lectura con la carrera, pues volvíamos a lo de siempre. O sea, en la facultad tampoco había filósofas. Entonces, se juntaba el hambre con las ganas de comer. No, los referentes en literatura eran masculinos, aunque yo ya había tenido la suerte, gracias a esta profesora, se llamaba Rosy, profesora de geografía, muy de izquierdas y muy feminista y muy reivindicativa, pero luego todo lo que iba leyendo, también, insisto, en lo de la carrera, eran filósofos. Entonces, todos los aprendizajes respecto a la autoría femenina, tanto en poesía como en filosofía o incluso en arte, pues fueron posteriores. Porque porque invisibilizadas del todo, no aparecían por ninguna parte. Entonces, pero que además que es una tónica que se repite, es una constante que se repite, yo creo que en todos los ámbitos del saber y de las artes. Hablamos de pintura, hablamos de compositoras, hablamos de científicas, hablamos de escritoras, y en todos los casos ocurre lo mismo, ¿no? Ese proceso de invisibilización que hace que cada vez que empezamos a escribir o lo que sea, pues tengamos que reconstruir, como si no se hubiese reconstruido ya toda esa genealogía, porque no hay referentes. Entonces, pues sí, los referentes varones. Las nuevas generaciones tienen bastante más suerte, afortunadamente. Bueno, pues no podemos desaprovechar la oportunidad de preguntarles ¿cómo se produce la magia? Es decir, ¿qué motiva el tema de un libro? ¿Planifican todo el detalle antes de escribir o se enfrentan al folio en blanco y dejan que todo fluya sobre la magia? Ay, lo del folio en blanco me hace gracia. Nunca me ha dado miedo el folio en blanco. Yo cuando no tengo ganas, cuando no se me ocurre nada, salgo a dar un paseo, escucho música, leo, pero no, vamos a ver. Yo al principio, cuando empecé a escribir, desde luego no planificaba nada. Mira, además que no tenía ni idea, yo escribía por diversión, porque me gustaba inventar mis historias y todo eso. Y bueno, según se me ocurría, lo hacía.
Incluso ya cuando empecé a hacer mis primeros pinitos en los periódicos, pues escribía poemas dependiendo de las circunstancias por las que estaba pasando. Hombre, también tenía mucho que ver, yo los dejaba reposar, eso sí, porque yo no me gusta escribir desde la emoción, sino una vez pasada la emoción, tomar distancia y retomar ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento todavía escribía desde la emoción. De hecho, yo creo que mi primer libro también está hecho desde la emoción. Y no planificaba, sino según me venían las cosas, pues los iba haciendo poemas y después los iba calificando según lo que yo me pareciera. A partir de cierto momento ya me empecé a planificar los poemas y lo que escribía a través de proyectos. Porque, claro, uno se empieza a preocupar por otras cosas, ya no es el amor y el desamor o la ausencia de cuando uno es joven, sino se empieza a preocupar por el paso del tiempo, por la vida, por la muerte, y sobre todo a mí me preocupaba mucho una sociedad que me estaba rodeando y que estaba haciendo de mí el personaje que era, ¿no? Y esa evolución de la sociedad me empezó a preocupar tanto que ya yo creo que está constituyendo el núcleo central de mis preocupaciones, tanto en poesía como en narrativa, ¿no? Entonces sí que me planteo ya, me planifico, entonces ya planifico, entonces voy a escribir sobre esto. Y entonces, si voy a escribir sobre la ausencia, por ejemplo, entonces leo todo lo que pueda, novela, poesía e incluso algunas cosas de filosofía sobre la ausencia o sobre la soledad o sobre lo que sea. Y cuando ya tengo toda esa información, entonces es cuando empiezo a escribir. Y luego, después, claro, después de eso, lo dejo, como yo digo, en remojo como los garbanzos, como una temporadita, vuelvo y entonces corrijo y tiro y rompo y es un poco eso. Pero vamos, ya sí que planifico las cosas. Antes no. Antes era muy a lo que saliera. Bueno, creo que es lo típico de cuando uno es joven, ¿no? Que es el impulso lo que te lleva a escribir. Luego ya empiezas a pensar las cosas y ya planificas la obra. Te toca, Bueno, pues Margarita. sí, yo suscribo lo que dice Cecilia, ¿no? Al principio, pues una escribe casi por impulso, ¿no? Es una pulsión, una necesidad de expresar en la que no te detiene, sino que como que te arrastra, hasta que llega un momento en el que efectivamente, aunque algunos poemas puedan salir así, sobre la marcha, hay que dejarlos reposar y luego volver sobre ellos. Y bueno, y en mi caso, yo creo que tengo alguna obra que podríamos llamar miscelánea, pero cada vez soy también más consciente de ese proceso de estudio previo a la escritura cuando eliges un tema, ¿no? Me pasó, por ejemplo, pues con lo último que está ahí en la gaveta, que es El vuelo de las erinias, y que es donde hago una interpretación de una serie de personajes, desde Penélope hasta Clitemnestra, y establezco ahí unos diálogos. Y claro, y para poder escribir ese poemario, pues hubo meses de trabajo previo, pues leyendo pues toda la tragedia griega, la Ilíada, la Odisea, porque no puedes empezar así, sino que sí, esa conciencia de estar en el mundo y de querer decir algo y de darle fijeza a ese algo, tiene que venir acompañado de eso, de un estudio. De un estudio y sobre todo, como decía Cecilia, como los garbanzos, porque llega un momento en el que no eres capaz de distanciarte del texto. Y entonces no eres capaz de apreciar
pues las deficiencias que puede haber, o que a lo mejor tal verso no cuadra, y entonces, claro, como no tienes esa distancia, pues hay dos opciones. La primera es aparcarlo y la segunda, que lo lea otra persona y que también te puede indicar, pues por aquí o por allá, o esto sí o esto no. Pero lo primero es el reposo. Básicamente para adquirir distancia, ¿no? Respecto a lo que has escrito. Porque es necesaria, esa distancia es necesaria. Porque sí, eso del folio en blanco, no sé, uno abre la libreta o el cuaderno cuando tiene algo que decir, o sea, a mí no me ha pasado el abrir el cuaderno y decir, bueno, a ver qué puedes escribir ahora. No, lo abro cuando tengo algo que decir. Sí, pero eso suele pasar con los que quieren ser escritores, a toda costa. Entonces, a las 9 de la mañana tengo aquí la libreta y a ver qué hago, ¿no? Entonces, claro, no haces nada. O sea, te martirizas totalmente. Es una cosa masoquista total. No lo entiendo, pero bueno, hay gente para todo. Sí, sí. Claro, es que eso se produciría en el supuesto de que, imagínense, no se plantearan, no, yo este año tengo que sacar un libro. Claro, pero Entonces, eso es forzadísimo. Pero eso desgraciadamente le pasa al escritor profesional. Ajá. Es decir, el escritor profesional que tiene un contrato con una editorial, sí sabe que a lo mejor al año tiene que sacar 2 libros. Entonces, ahí sí el pobre o la pobre tiene que la angustia tiene que estar ahí, porque claro, es que tú estás comiendo de eso. Y entonces te fuerzan a que tienes que tener 2 novelas o 2 libros de lo que sea en un año. Entonces tú imagínate, claro, ahí sí lo entiendo, que se tienen que poner un horario y machacarse los sesos, pero claro, como uno no vive de eso, es mucho más libre en ese sentido. Una fortuna, sí. Sí. Bueno, pues continúo con la cuarta pregunta, que sería que si tuvieran que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarse a charlar, ¿a quién elegirían? Yo Alicia, en el País de la Maravilla. Ya. Yo Alicia. Ya. Desde siempre, sí. A mí, sí, siempre desde pequeña, desde que me dieron por primera vez Alicia, cuando no estaban ni siquiera los dibujos animados, a mí me impactó mucho el personaje y yo hubiera querido pasar a través del espejo. Entonces, ese salto, yo qué sé, yo lo hubiera querido dar y me hubiera gustado preguntarle a ella qué es lo que hay en ese realmente detrás del espejo, ¿no? Hubiéramos tenido una conversación bastante interesante, yo creo. Y sí, a mí mi personaje es ese. Sí. Es Además, una creo que es el personaje que me hubiera gustado ser, incluso. Sí. A pesar Pues del Lewis Carroll, pero bueno. Sí, a pesar de Lewis Carroll. Sí. A mí la pregunta esa me dejó un poco, porque claro, me hubiese gustado sentarme con unas cuantas, con unos cuantos personajes, pero después de darle muchas vueltas, me quedé con Ana, Ana el cuento de Margarita Yourcenar que se llama Ana Soror, no sé si lo conocen, pues me hubiese gustado tener una conversación con ella. Después de darle muchas vueltas, sí, con ella, con Ana Soror. Y como antes estábamos hablando de cómo las escritoras, normalmente casi todos los referentes son masculinos porque en su momento
y a día de hoy sigue sin haber muchas referencias femeninas. La siguiente pregunta es si sienten o han sentido en algún momento de su trayectoria en el mundo de la escritura y de la literatura, si existe la brecha de género en alguna de sus posibles muchas manifestaciones que tiene. Si te empiezo a contar, no te digo. Sí, yo empecé ya desde los 11 años. A los 11 años gané un concurso, bueno, tuve un concurso, un estribillo para la romería de mi pueblo. Y era, bueno, la Sociedad del Liceo de Taoro, que era el que organizaba la romería, pues organizó también un concurso que era con plica y con todo eso. Y yo, como a mí eso de los estribillos y las coprillas se me daba, y dije, voy a hacer un estribillo. Y lo presenté. Cuando, claro, en mi casa había 3 Cecilias, mi abuela, mi madre y yo. Y cuando llaman por teléfono, por quien preguntan es por mi abuela, normal. Entonces mi abuela dice, yo no he escrito nada, yo que he mandado nada. Y entonces ya, después cuando llaman a mi madre, ya mi madre dice, fue directamente, me llama a mí y dice, ¿tú escribiste algo para eso? Y digo, sí, un estribillo de esto. Dice, pues ganaste. Bueno, ahí empezó el problema. Primero, porque era niña, tenía 11 años, había competido con sesudos folcloristas o yo qué sé, y había ganado. Entonces, por supuesto, yo no lo había hecho. Lo había hecho mi abuela, que menos mal que había dicho que era mi abuela, que bueno, que mi abuelo estaba muerto, no podía ser, entonces era mi abuela la que lo había hecho. Claro, ¿cómo demuestras tú que tú has hecho eso? No tienes manera de demostrarlo, ¿no? No hay manera. Entonces, esa fue la primera. La del ser en el concurso eucarístico también, tampoco lo había hecho yo. Lo había hecho el profesor, la profesora de turno, yo qué sé, tal. Después, bueno, yo es que he pasado por todas las facetas. Después, cuando gano el premio García Cabrera, me preguntan que con cuántos me había costado. Sí, eso. Por la Rambla de Santa Cruz, un grupo de personas que no tenían ni idea de quiénes eran, me preguntan eso, yo le dije que con todos, que con quien más me había gustado era con Pilar Los Gentios. Claro, se callaron, pero sí, la cosa sigue así. Después, en un concurso de cuentos que fue un tongo por lo visto, pero bueno, es igual, a mí no me lo dieron, pero uno me dice, chacha, uno del jurado dice, había un libro de cuentos que estaba muy bien, eso era un tío, dice, digo, no, era yo, dice, escribes como un hombre, pero me lo dijo como si fuera, como si el canon de la belleza total y del bien era eso, ¿no? Y además es que la cosa sigue, porque cuando me dan a mí el premio Canarias, que ya estamos en el siglo XXI, una mujer, ella, me pregunta que cómo compaginaba las labores del hogar con la escritura. Entonces, claro, si esto te lo preguntan en el siglo XXI, pues ya yo qué sé, ¿sabes? O sea, que ahí hay una muestra de cómo, bueno, después, aparte de eso, yo resulta que fui la única de mi curso en bachiller, cuando se hacía el bachiller, que cogí letras. Y entonces, como estaba en un colegio de monjas, me quisieron convencer de que cogiera ciencia, porque no, yo cojo letras, si no me voy, mi padre me mete en un instituto, lo que sea, yo qué sé. Total que ellas, claro, como yo ya había ganado un premio y eso, no iban a dejar que la niña se fuera. Y me pusieron a un profesor particular para latín y griego, que eran las asignaturas que no teníamos en común, ¿no? Y recuerdo que ponían a 2 monjas detrás en la clase para que no estuviera yo sola con un hombre, a saber. Pero, claro, en un curso tuve 3 profesores distintos, porque claro, se aburrían conmigo, porque ya no sabían qué hacer. Y uno de ellos era de Las Palmas, me acuerdo, que se llamaba Godoy de apellido, y cuando más llega, yo con 14 años, me dice el hombre, ah, ¿tú eres la que llaman el bicho raro? O sea, yo era el bicho raro. En ese momento a mí se me cayó como yo dije, ¿cómo? Digo, sí, pues si tienes fama hasta en la laguna de que eres un bicho raro. O sea que todo eso, al final ya te acostumbras, ¿sabes? Yo creo que al final te acostumbras, pero sí seguimos en las mismas, mija, no nos quitamos ese San Benito de encima ni para allá. Pero bueno, eso es así.
Bueno, en mi caso, como ya habrán apreciado, nuestra trayectoria es completamente distinta. Yo no formo parte del De los bichos raros. mundillo literario de las islas, además no tengo ningún interés en pertenecer y de hecho las obras que he publicado pues solo las he presentado en la librería de mujeres. A mí eso luego de hacer promoción y tal, pues no va con mi carácter. Y tampoco conozco el mundo de los premios, entonces no puedo responder a esa pregunta desde mi experiencia, pero claro, cuando conoces lo que está contando, por ejemplo, Cecilia, pues te das cuenta de que efectivamente el canon sigue siendo el que es y que sigue siendo cierto lo que Johanna Ras plantea en Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que es un ensayo que le recomiendo a todo el mundo. Y eso sigue pasando, siempre poner en duda, siempre plantear interrogantes, eso, siempre sembrar la duda sobre Sí, además el por qué lo la hiciste, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que mi experiencia no personal para responder a esto no puedo porque no formo parte de estos circuitos. Pero veo cosas, ¿eh? Veo cosas. Aparte de conocer, o precisamente por conocer a la gente de este mundillo desde fuera, sí veo cosas y lo más sangrante, la experiencia más sangrante es la de Cecilia, pero desde fuera se ven también ciertas brechas, ciertos sesgos, incluso entre la gente más joven que está escribiendo, y eso te hace, bueno, no sé si tiene que ver con el llevar las gafas violetas todo el día puestas, pero que vamos, que una detecta, ¿eh? Va detectando. Sí, de todas maneras, Margarita, yo creo que el mundo literario, desgraciadamente, es muy mezquino y no necesariamente por llevar gafas violetas ni nada, porque no, o sea, es entre el colectivo, o sea, da igual, o sea, que seas hombre o mujer, o sea, en ese sentido hay una mezquindad total, hay un alegrarse del mal del otro, ¿no? O sea, a ver si yo puedo. Entonces, eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque se están creando, además, esos circulitos desde, si tú vas a la presentación de tú no puedes ir a la del otro, porque entonces, ¿no? Y eso ahí no tiene nada que ver el género, ahí tiene que ver esos circulitos que se forman, que se fagocitan entre ellos y que bueno, que lo que van a dar al traste con la universalidad que tanto predicaba la Gaceta de Arte, por ejemplo, ¿no? O sea, así no llegamos a nada. En este plano no llegamos a nada. Pero no es una cosa solamente de género, ¿eh? Y creo que en el mundo del arte, las plásticas es lo mismo. O sea, que desgraciadamente es así, ¿no? Debería ser al revés, pero es un mundo bastante mezquino. Yo creo que se dan las dos cosas. Sí, también, claro. Lo que tú señalas, evidentemente, pero creo que también se da cuando tienes determinada perspectiva, detectar, pues, no voy a dar nombres, pero yo tuve dos experiencias con dos poetas jóvenes a los que les planté la mosca en una presentación, porque no estaban presentando, bueno, en un caso sí, pero en el otro no estaba presentando él, sino su pareja y la primera voz la tomó él y bueno, y le paré las patas y
Bueno, fue un escándalo, pero da igual. Tampoco supe yo que fuese a tener la trascendencia que tuvo, pero vamos, fue un escandalazo. Y simplemente porque, oye, si está presentando una poeta, pues no tiene por qué ser su compañero el que, vamos, la protagonista es ella. Entonces, creo que por eso son conciliables las palabras de Cecilia y lo que acaba de decir acerca de los, ¿cómo los llamaste, Cecilia? Mezquinos, las mezquindades. Sí, pero bueno, da igual, eso. El circulito, los circulitos. Sí, los circulitos. Y luego este otro tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente. Sí, aparte que yo pienso que... Bueno, pues la siguiente pregunta... Ya. Perdona. No, que aparte que yo pienso que esos circulitos no favorecen nada ni a ellos mismos, porque en el sentido de que todo lo que escribes, ese círculo es buenísimo, o sea, no hay crítica. O sea, si tú eres de mi círculo, todo lo que tú escribes es maravilloso. Y a lo mejor es una, vamos a no decir una palabrota, ¿no? Pero entonces, claro, eso, ¿qué hace? Que como a ti te dicen que eso es maravilloso, tú no vas a cambiar. Tú vas a seguir en ese, entonces no vas a mejorar nada. Y ese es otro de los peligros de los círculos, ¿no? Que claro, como todo lo que tú escribes es estupendo, pues ese es otro peligro. Acabé, Roy. Perdona, Cecilia, por cortarte. No, Bueno, todo lo la contrario. siguiente pregunta es, ¿cómo ven el futuro de la mujer en este ámbito? Pues yo lo veo como que hay que seguir en la lucha simplemente. O sea, lo que no puede uno es acoquinarse al lado de toda esta gente que te pone en cuestión, sino simplemente seguir trabajando y nada más, porque yo creo que es lo único que podemos hacer. O sea, no ceder ante las presiones y seguir y demostrar que, bueno, que tú eres igual o más o lo que sea que otro, ¿no? Da igual que sea hombre o que sea mujer. O sea, tú tienes que trabajar y no dejarte acoquinar. Eso, yo es que eso siempre lo tenía claro. Mi abuela siempre decía que yo tenía la escopeta cargada, y puede ser, porque, porque no me dejo, vamos, yo me hubiera hundido en la miseria, a lo mejor si me hubiera... Y yo, otra persona me dice eso, ¿con cuánto estabas acostado? Y yo no me hundí, yo dije, oye, pues no, o sea, aquí se van a fastidiar porque yo voy a seguir, no me van a... Y como eso, un montón de veces, incluso yo me acuerdo que en ese premio le fueron a protestar al jurado porque habían dado el premio a una desconocida. Entonces, claro, es que todo eso te puede, o sea, si te cogen un mal momento, pues sí, mira, yo no sigo tal, ¿no? Pero yo dije, no, pues ahora con más ganas, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, con más ganas. Bueno, yo creo que también que hay que seguir en la lucha, seguir en la batalla y sí hay un cambio, evidentemente, entre lo que hemos contado nosotras respecto a los referentes, por ejemplo, y las nuevas generaciones que lo tienen mucho más fácil porque cada vez se publica más a autoras, tanto de narrativa como de poesía, y cada vez son más accesibles, por lo tanto más visibles, y, y creo que por ahí es por donde se debe seguir, ¿no? Y que esa tiene que seguir siendo la pelea, la constancia, el no dejarse vencer, como dice Cecilia, y el apoyar pues todos los proyectos de visibilización, pues como este mismo que estamos haciendo hoy y que seguirá mañana y pasado, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas deben ir por ahí y quiero ser, en ese sentido, pues quiero ser un poco, no es algo que me caracterice, pero sí quiero ser un poco optimista respecto a ese cambio que ya se ha ido produciendo, no sin reticencias y sin resistencia, pero que sí, que se ha dado y que yo espero que
siga avanzando. Bueno, ahí la última palabra lo tienen los lectores y las lectoras. Claro, Sí. porque ellos son los que van a poner, ¿sabes?, en valor lo que realmente tiene valor. Entonces, claro, estamos ante el hándicap de que la gente lee poco. Da igual, o sea, da igual que seas hombre o seas mujer, o sea, la gente lee poco. Entonces, claro, ahí lo tenemos también más complicado, ¿no? Porque es el lector o es el público que va a una exposición o es el que está valorando ahí al artista, ¿no? Entonces, claro, si no existe, si cada vez son menos, pues ese es el problema. Pero, en fin, seguimos en la lucha. Bueno, y retomando el tema que estábamos hablando al principio con lo del miedo al folio en blanco y que los nuevos escritores se ponen mucha presión porque dicen tengo que escribir y tengo que escribir, ¿qué consejo le darían a los nuevos escritores y escritoras que o se quieren dedicar a esto de forma profesional o que quieren hacerlo por hobby, pero que en algún momento de su vida quieren dedicarse a escribir? ¿Y qué consejo les darían para empezar o para continuar y no desalentarse? Bueno, yo lo que quieran por profesional, eso como lo de la profesionalidad te viene después, porque para empezar a escribir primero tienes que leer mucho. Eso es lo primero de todo, o sea, es fundamental. Una persona que no lee, además se nota. Yo he visto poemas o libros que yo digo, esto está hecho con material de derribo. Es gente que no lee, sino simplemente va cogiendo cositas de por aquí, y luego hace un poema diciendo, esta mañana me levanté, llovía y pensé en ti. Oye, ponlo en un diario bonito, pero no lo pongas en un poema. Entonces, claro, se nota muchísimo cuando hay lecturas detrás de una persona que escribe. Yo cuando hablo con los alumnos, porque yo precisamente mañana tengo una charla también con un instituto, siempre que me preguntan eso, les digo que hay que tener 3 osos. Entonces, el primer oso es el ser curioso, es decir, no perder la capacidad de asombro, que cualquier cosa te llame la atención. Ese va unido al segundo oso, que es el ser mentiroso. O sea, que no significa que estés diciendo mentiras y excusas a todo el mundo, sino que tengas capacidad de fabular. Sobre esa curiosidad, o sea, te encuentras un lápiz en una calle y entonces ya la curiosidad te llama, te dice, oye, este lápiz en la calle. Y entonces llega del otro oso, que es la capacidad de fabular, y entonces empieza a decir, ¿y quién habrá dejado este lápiz? ¿Lo habrán dejado adrede? ¿Tendrá veneno? Yo qué sé, te puede salir una historia de crimen ahí con un simple lápiz, ¿no? Y el tercer oso sería el ser canoso, que no significa tener canas, sino significa dedicarle muchas horas al trabajo. Y el trabajo significa leer, escribir y corregir. Eso sería para mí lo que yo les diría. Yo estoy completamente de acuerdo, pero insistiría sobre todo en el tema de la lectura. Bueno. O sea, eso de me vino la inspiración, ¿no? Y como me vino la inspiración, me senté y escribí. No sé si era Picasso, que tampoco es mucho de mi agrado, pero quien decía que si vienen las musas que lo cogiera trabajando o algo así. Sí, era Picasso, sí. Entonces, yo el acento, aparte de los otros osos que señala Cecilia, yo sobre todo en la gente nueva, hay que leer, y hay que leer mucho, mucho, todo lo que se pueda. Es la base para que puedas escribir. No lo del diario, que hay mucho así, sino para que puedas escribir alguna otra cosa. Y ahí lo fundamental es sentarnos a leer. Y se lee poco, ese es el problema. Si se lee poco, pues no se puede escribir bien. No, es que lo que yo digo, lo del material de derribo es así, es que estás cogiendo cositas por ahí. Que a mí me parece, bueno, vamos a ver, a mí me parece bien que un día que a lo mejor tú te quieras desahogar y te quieras volcar ahí, oiga, vuélquese usted, pero
pero entonces deje reposar ese volcado ahí y después vuelva otra vez y vuelva ya con la cabeza más fría, porque si no te puede salir una cosa muy sentida, muy tal, pero una mierda como literariamente hablando, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que yo no quito a la gente que escriba, a mí me parece bien que escriba, oye, tú escribes. Ahora, hay que ser un poco honestos, ¿no? Y críticos con uno mismo y decir, bueno, vamos a ver si yo aquí me desahogué, pero ay, esto como para publicar no está, ¿no? Y entonces, un poco tener la autocrítica. A mí la autocrítica me la enseñaron muy bien Isá de Vega y Rafaela Rosarena, que a mí cogían me decían, cogían un papel mío que yo había escrito semanas con aquello y me decían, chacha, tira esto. ¿Sabes? O sea, que, y entonces yo me daba cuenta después, claro, yo no lo tiraba, pero ellos me decían, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Y yo misma me fui dando cuenta de todos los errores y cada vez que escribía ya empezaba a pensar, ¿qué dirá Rafael o Isa si me ve esto? Ya, eso mismo me hacía a mí hacer autocrítica, ¿no? Pues yo pienso que la gente debería hacer un poco lo mismo, ¿no? Eso falta autocrítica, yo creo. Y exceso de complacencia. Sí, bueno, claro, es que tú dices, ay, qué bien. No, pero es que lo tenemos todo, es normal. Es normal que estamos escribiendo y digo, ay, qué bonito me está saliendo esto. Pero es que por eso hay que dejarlo un tiempito, porque después cuando llegue lo bonito, pues ahí pasaban 15 días y tú dices, qué bonito, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces, por eso es que hay que tomar esa distancia. ¿Sabes? Bueno, para ir finalizando ya, les propongo un pequeño juego y que responderán en, no sé, 2 o 3 palabras, tampoco. Entonces, voy a ir leyendo unos pequeños enunciados y me responden al momento. El primero es para leer poesía o prosa. Las dos cosas. A mí me da igual, o sea, dos cosas. Yo leo, realmente yo casi siempre suelo estar leyendo dos cosas al mismo tiempo. O un libro de poesía y, claro, no 2 libros de poesía, sino a lo mejor un libro de poesía, una novela, porque claro, si no es que me lío. Una novela y un ensayo, ¿sabes? Pero leer o una obra de teatro, o sea, yo todo, a mí me da igual, o sea, no tengo preferencia, todo. Todo lo que esté escrito y bien escrito, venga. Sí, yo también, o sea, narrativa, poesía y mucha filosofía, claro. En mi caso, De formación profesional se le llama eso. sí, de formación profesional. Sí, sí, sí. Un momento especial. El amanecer. Es el momento para mí especial. Bueno, como yo, claro, yo tengo insomnio, los veo, entonces los amaneceres son preciosos porque además escribes y todo eso y hay silencio, entonces para mí es un momento especial. Además tengo unos amaneceres aquí de mi casa que son una maravilla. Marga. Pues un momento especial, pues por ejemplo. Vale. Vale. ¿Un sueño cumplido? Yo no sueño. Yo siempre he pisado, no, yo siempre he pisado mucho la tierra, o sea, no suelo desear cosas, pero cuando deseo una cosa trabajo para conseguirla y si no, pues nada, no pasa nada. Y tampoco tengo proyectos a largo plazo, sino yo me planteo el proyecto de ahora, me estoy planteando un proyecto ahora, pero no, hombre, me planteo el Nobel, por ejemplo, fíjate. Pero, eso es una broma que me hace siempre Isasco. Pero que no tengo, no sueño, no suelo soñar. Tengo proyectos y tengo deseos y trabajo para conseguirlo nada más. En eso no soy nada poética, ¿eh? Soy bastante realista. Hombre, lo de los sueños cumplidos, yo también cambiaría lo de sueño por deseos cumplidos y ahí tendría varios, pues yo qué sé, no sé, por ejemplo, se me ocurre uno cumplido, pues tener la fortuna de trabajar en algo que me apasiona y que me gusta mucho.
La Y investigación y la docencia. Perdón, Marco. ¿Eh? Vale. ¿Y un ¿Qué? deseo que les quede por cumplir? Aparte del Nobel de Cecilia. Que ese, ya. Ese nada. Ya yo no acepto ningún premio más que no sea ese. No, yo que la verdad que no, realmente es que no me planteo, claro, yo que ya tengo una edad, chacha. Entonces yo me planteo, oye, que mañana abra los ojos y que esté bien. Eso, o sea, el abrir los ojos cada mañana es un milagro. Y que te puedas ver las manos, ¿no? O sea, eso para mí es un milagro de todos los días. Entonces, con eso tengo yo. Yo, por cumplir, ahora mismo no podría responder a esa pregunta. No lo sé. Yo creo que me he ido acostumbrando también, yo soy más joven que Cecilia, pero Bastante me he más. ido me he ido acostumbrando a abandonar un poco lo de la planificación a largo plazo y me va mejor así. Entonces no podría señalar o indicar ahora mismo lo por venir, lo por cumplir, no. Bueno, seguir viva ya es bastante, sí. Pues genial. Entonces, bueno, supongo que le cedo la palabra a Saray, que es la jefa, para que cierre el acto. Muchas gracias. Gracias Bueno, a yo ustedes. no creo en la jefatura, sino en los trabajos en equipo, y esto es un ejemplo de que lo ha sido, ¿no? Un trabajo en equipo de muchas personas que ha logrado materializarse en esta bonita mañana en la que hemos superado muchos incidentes y muchos boicots. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo. Desde el IUEM les agradecemos la colaboración generosa, la posibilidad de acercarnos a la realidad de personas que a veces vemos en una portada de un libro o de un poemario y, y nos y pensamos que no son personas de carne y hueso, que han tenido una vivencia, una infancia y las mismas influencias quizá que pudimos haber tenido todos y todas, de un maestro cura, de una abuela maravillosa, o de las personas que se nos han ido tropezando y las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias, de verdad, Cecilia Domínguez y Margarita Santana. Un verdadero placer tenerlas. Gracias por acompañarnos esta mañana y ojalá podamos en un futuro cercano volver a repetir una experiencia como esta, parecida pero presencial, y disfrutar del momento de quizás hacer estos encuentros en torno a un café, ¿no? Que sería lo más Sí. agradable. Muchísimas gracias a todas. Seguimos con esta iniciativa mañana a las 5 en este caso con la autora de poemarios como Almario o Genética del Llanto, que es Covadonga García Fierro. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias a todas. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Aunque sea a través de la pantallita, pero bueno. Sí. Pues vale. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Gracias a las dos. Hasta luego. Buen día.